En medio del bullicio de la Ciudad de México, donde las calles nunca duermen y el eco de los claxones se mezcla con las voces de miles de personas, un hombre de 43 años salió de su casa con una mochila casi vacía. Era una noche común, una de esas que parecen no tener nada especial, y sin embargo se convirtió en el inicio de una historia marcada por el silencio y la incertidumbre. Desde entonces nadie volvió a verlo. Su madre, una mujer mayor acostumbrada a las rutinas sencillas de la vida diaria, todavía conserva la esperanza de que su hijo regrese por esa misma puerta por la que salió aquella noche. Los años han pasado y la ausencia se transformó en un vacío que pesa en cada rincón de su hogar. Para ella y para quienes lo conocieron, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué sucedió en esas horas que cambiaron para siempre el destino de su familia? Lo que en un principio parecía un día cualquiera, terminó siendo recordado como la jornada en la que Eduardo Ramírez desapareció sin dejar rastro. Las calles iluminadas por la luz amarillenta de los postes, el sonido distante de una feria popular cercana y los pasos apresurados de un hombre que parecía cargar más que una mochila, conforman las últimas imágenes claras de su existencia. A partir de ahí, todo se vuelve confuso. Llamadas que no fueron contestadas, búsquedas sin respuesta y un laberinto burocrático que, en lugar de aclarar, oscureció más el panorama. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Tu voz también puede marcar la diferencia en medio de tanto silencio. Era el 14 de junio de 2015, un domingo que comenzó, como tantos otros en la colonia Guerrero, en pleno corazón de la Ciudad de México. Eduardo Ramírez, guardia de seguridad de 43 años, despertó temprano. Se asomó por la ventana y observó cómo el barrio empezaba a moverse con la rutina dominical. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas en las calles. El aroma de tamales recién preparados se mezclaba con el humo de los coches y los altavoces de una iglesia cercana llamaban a misa. Todo parecía normal. En la cocina, su madre, doña Carmen, preparaba el desayuno antes de salir rumbo a la casa de su hija Marisol, que vivía en otra colonia. La relación entre madre e hijo era estrecha. Ella lo conocía bien y sabía que sus silencios a menudo escondían un cansancio emocional que él no admitía. Antes de marcharse, le dejó comida servida y le recordó que no bebiera demasiado. Eduardo asintió sin discutir, aunque en sus ojos había una melancolía que su madre ya había aprendido a reconocer. Con el paso de las horas, el calor del mediodía invadió las calles y Eduardo decidió salir. Vecinos lo vieron en una feria patronal organizada cerca del barrio. Había música de banda, puestos de antojitos y juegos mecánicos iluminando la tarde. Según quienes lo cruzaron, se mostró sociable, saludó a conocidos y compartió algunas cervezas. Sin embargo, detrás de su sonrisa había un aire de inquietud difícil de definir. La feria seguía viva cuando comenzó a caer la noche. Eduardo permanecía allí, entre el bullicio y las luces, como si buscara prolongar un instante de normalidad. Alrededor de las 8:30, algunos lo vieron partir solo, con paso lento y una mochila ligera colgada al hombro. Dentro, llevaba apenas una camiseta y un short de su equipo favorito, el América. Ese detalle, aparentemente insignificante, después se convertiría en una de las piezas más recordadas de su desaparición. En su edificio, doña Carmen esperaba ansiosa. Cada minuto parecía eterno, pues conocía la fragilidad de su hijo frente al alcohol. Cuando finalmente lo vio entrar, notó de inmediato el olor a cerveza. No estaba completamente ebrio, pero sus gestos denotaban cansancio. Ella lo reprendió, le pidió que subiera y descansara.
Eduardo se quedó en silencio, observándola con una mirada que parecía decir más de lo que sus labios callaban. Ese intercambio breve, sin palabras, sería lo último que compartieron antes de que la noche tomara un rumbo inesperado. Eran casi las 9 de la noche cuando Eduardo entró al edificio. Sus pasos resonaban en el pasillo silencioso y el eco de la mochila rozando contra su espalda parecía marcar un compás extraño. Doña Carmen lo esperaba junto a la puerta del departamento, con el ceño fruncido y el corazón acelerado. Apenas lo vio, lo regañó con firmeza. Le recordó que le había pedido no salir, que ya no tenía edad para vagar hasta tarde, y mucho menos bebiendo. Eduardo no contestó. La observó con una mezcla de cansancio y obstinación, como si las palabras de su madre atravesaran una barrera invisible que él no estaba dispuesto a romper. Ella insistió. Incluso le tomó del brazo, intentando detenerlo y hacerle escuchar. El contacto de la mano arrugada sobre la tela de su camisa lo obligó a mirarla directamente. No había agresividad en sus ojos, solo un vacío que la estremeció. El olor a alcohol, tenue pero inconfundible, llenaba el aire. No estaba completamente ebrio, pero sí lo suficiente como para que su juicio pareciera alterado. Carmen lo empujó suavemente hacia el interior del departamento, rogándole que subiera a descansar. Pero él permanecía inmóvil, con la mirada fija, como si no reconociera la voz que siempre había guiado sus pasos. En ese instante, la tensión se volvió insoportable. El reloj marcaba la hora exacta en que las calles comenzaban a vaciarse y el silencio del barrio contrastaba con la feria todavía activa unas cuadras más allá. Los sonidos lejanos de la música y las risas parecían recordarle que afuera seguía existiendo una vida que lo llamaba. Eduardo, con un movimiento brusco, se soltó del agarre de su madre. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida del edificio. Carmen, desconcertada, lo siguió unos pasos, elevando la voz para hacerlo reaccionar. Pero él no se detuvo. Cada paso de Eduardo parecía más decidido, como si algo en su interior lo empujara hacia un rumbo desconocido. Su madre quedó paralizada en el umbral, viendo cómo la figura de su hijo se alejaba hacia la penumbra del pasillo. Subió al departamento con la intención de esperarlo desde la ventana, convencida de que regresaría al poco tiempo. Sin embargo, cuando se asomó, lo vio tomando una dirección inesperada. Eduardo avanzaba con rapidez hacia la parte trasera del edificio, perdiéndose entre las sombras. Ese fue el momento en que la preocupación se convirtió en miedo. La sensación de que algo estaba a punto de romperse la obligó a salir corriendo de nuevo. Lo que vio después se transformó en la última imagen nítida que tendría de su hijo. Doña Carmen bajó las escaleras con el corazón en la garganta. El eco de sus propios pasos retumbaba en el edificio casi vacío, mientras la sombra de su hijo se desdibujaba en la oscuridad. Al salir a la calle, lo vio claramente. Eduardo avanzaba con prisa hacia la avenida principal, la mochila bamboleándose en su espalda. El aire nocturno estaba impregnado de humo de gasolina y del olor dulce de los puestos ambulantes que aún permanecían abiertos. El contraste era inquietante. La ciudad seguía viva, pero en su pecho se instalaba un silencio pesado, como si solo ella pudiera sentir que algo no encajaba. Lo llamó por su nombre una y otra vez, pero Eduardo no volteó. Sus pasos eran cada vez más rápidos, casi una carrera, como si quisiera escapar de algo invisible. Doña Carmen aceleró detrás de él, pero sus piernas cansadas no podían competir con la urgencia de su hijo. El sonido de su respiración agitada se mezclaba con el rugido de los coches que pasaban a toda velocidad por la avenida cercana. Eduardo cruzó la esquina y se dirigió hacia la sucursal de Bodega Aurrerá, iluminada por luces blancas que parecían recortar su figura contra la penumbra.
Fue la última visión clara que su madre tuvo de él. Un hombre corriendo hacia la avenida, sin mirar atrás, como si buscara algo que solo él sabía. Carmen se detuvo, exhausta, apoyando la mano en la pared fría del edificio. Su voz ya no salía, ahogada por el miedo. Intentó convencerse de que quizá solo iba a comprar algo, que en unos minutos regresaría. Pero en lo más profundo de su ser, entendía que ese instante marcaba un quiebre imposible de revertir. Esperó unos segundos, tratando de recuperar el aliento. El zumbido de los coches, el ruido lejano de la feria y la ausencia de pasos familiares la envolvieron en una sensación de vacío. Al volver a entrar al departamento, se acercó de nuevo a la ventana, esperando verlo regresar. La calle, sin embargo, estaba desierta. Las luces del supermercado se apagaron poco a poco hasta quedar en penumbra. Eduardo no volvió. Esa imagen de su hijo alejándose hacia la avenida se grabó en la memoria de doña Carmen como un recuerdo que nunca pudo borrar. Una escena congelada que se repetiría en su mente durante los años posteriores, siempre con la misma pregunta: ¿por qué corrió esa noche? La respuesta nunca llegó. Pero lo que vino después hizo que esa ausencia momentánea se transformara en un silencio definitivo. Las horas posteriores se volvieron insoportables para doña Carmen. Había regresado al departamento con la esperanza de escuchar la puerta abrirse en cualquier momento, pero el silencio era absoluto. La silla donde Eduardo solía sentarse estaba vacía. La comida que le había dejado permanecía intacta en la mesa y el aire en el hogar parecía detenido. A la medianoche, incapaz de soportar la angustia, tomó el teléfono fijo y marcó al celular de su hijo. El tono sonó varias veces, 1, 2, 3, hasta que la llamada se cortó. Intentó de nuevo. La señal parecía fluir, pero nadie contestaba. Ese timbre metálico, repetido en la soledad del cuarto, se convirtió en el sonido de su desesperación. Una y otra vez repitió la acción, convencida de que en cualquier momento Eduardo atendería con su voz cansada, quizá justificando su ausencia con alguna excusa. Pero la respuesta nunca llegó. Afuera, los ruidos de la ciudad iban apagándose. Los coches disminuían y solo quedaban ladridos de perros lejanos y el zumbido de un transformador eléctrico. Carmen se sentó junto a la ventana, con el aparato en la mano, observando la calle vacía bajo la luz mortecina de los postes. El viento nocturno traía consigo un olor a tierra húmeda, como si acabara de lloviznar en otra parte de la ciudad. Cada vez que el teléfono volvía a sonar, ella contenía la respiración, rogando que él contestara. Pero la voz esperada nunca se escuchó. A las 3 de la mañana, el cansancio físico la obligó a recostarse, aunque la mente seguía alerta. Cada ruido en el pasillo, cada puerta que se cerraba, la hacía levantarse de golpe, pensando que podía ser Eduardo. Nada. Cuando amaneció, la esperanza comenzó a quebrarse. Eran las 6 de la mañana cuando intentó marcar de nuevo. El resultado fue el mismo. Llamada tras llamada, sin respuesta. La luz del día iluminaba las paredes del departamento, pero en su interior todo se sentía más oscuro que nunca. Quiso pensar que tal vez Eduardo se había quedado en casa de un amigo de confianza, como había hecho en otras ocasiones. Esa idea la sostuvo unas horas, pero en su pecho sabía que algo diferente estaba ocurriendo. La ausencia de respuesta era demasiado extraña, demasiado definitiva. La preocupación ya no era simple inquietud. Se había convertido en una certeza silenciosa de que algo estaba mal. Doña Carmen guardó el teléfono, respiró profundo y tomó una decisión. No podía seguir esperando. Había llegado el momento de salir a buscarlo por sí misma. Lo que encontraría en los días siguientes confirmaría sus peores temores. El martes siguiente, la familia ya no pudo contener la angustia.
La ausencia de Eduardo no podía explicarse como un simple arranque. Doña Carmen, acompañada de su hija Marisol, salió temprano para recorrer los lugares que él solía frecuentar. La primera parada fue la casa de un amigo de infancia, situado en la colonia Doctores. Ese amigo, de nombre Joaquín, había compartido con Eduardo gran parte de su juventud. Cuando abrió la puerta y escuchó la pregunta desesperada de la familia, su rostro se contrajo en una expresión de sorpresa y desconcierto. Les aseguró que no lo había visto desde hacía semanas, que no tenía idea de dónde podía estar. Las palabras sonaban sinceras, pero al mismo tiempo dejaban un vacío aún más grande. Si ni siquiera su confidente de toda la vida sabía nada, ¿dónde estaba entonces? Marisol, decidida a no rendirse, propuso ir más lejos. Había escuchado que el servicio médico forense de la ciudad guardaba registros de personas fallecidas sin identificar. Aunque la sola idea estremecía a su madre, entendían que debían descartar esa posibilidad. Joaquín, conmovido, se ofreció a acompañarlos. En el CEMEFO, un funcionario les pidió paciencia. Trajo un archivo con fotografías de personas encontradas en diferentes puntos de la capital. Eran imágenes duras, frías, tomadas en condiciones que ninguna familia debería presenciar. Joaquín fue quien se armó de valor para revisarlas una por una, mientras doña Carmen y Marisol aguardaban en un rincón, abrazadas, temblando. El silencio en la sala solo era interrumpido por el paso de hojas y el murmullo distante de empleados que iban y venían. Joaquín respiraba hondo cada vez que cambiaba de página, como si luchara contra el impacto de lo que veía. Finalmente cerró el archivo y negó con la cabeza. Ninguno de los cuerpos correspondía a Eduardo. El alivio fue inmediato, pero fugaz. Salieron del lugar con una sensación contradictoria. Por un lado, el consuelo de saber que no lo habían encontrado muerto. Por otro, la incertidumbre que seguía intacta. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo frenético, indiferente al dolor que los consumía. A partir de ese día, la búsqueda se transformó en rutina. Visitaron hospitales, recorrieron plazas, hablaron con conocidos y desconocidos. Cada respuesta negativa era un golpe y cada pista falsa una nueva herida. Marisol empezó a pegar volantes con la foto de Eduardo en postes y paredes del centro histórico. Los transeúntes apenas miraban, muchos ni siquiera se detenían. Doña Carmen, con la voz quebrada, preguntaba a cualquiera si había visto a un hombre de mediana edad, delgado, con mochila al hombro. Algunos decían no saber nada, otros simplemente ignoraban sus súplicas. La ciudad parecía tragarse las palabras, igual que había tragado a su hijo. La familia entendía que buscar a una persona en una urbe tan grande era como perseguir un eco que se desvanece en el aire. Y lo peor estaba por llegar. Descubrir que, sin apoyo de las autoridades, estaban prácticamente solos en aquella batalla. Mientras las horas de búsqueda se acumulaban sin resultados, los recuerdos comenzaron a pesar como piedras sobre la memoria de la familia. Eduardo Ramírez no siempre había sido un hombre marcado por la tristeza. De joven, había sido alguien alegre, de sonrisa fácil, conocido en el barrio por su carácter sociable. Le gustaba bailar en las fiestas patronales, jugar fútbol en las canchas improvisadas de la colonia y compartir largas charlas con los amigos en la esquina. Pero ese espíritu luminoso empezó a apagarse años atrás, con un golpe que nadie había previsto. La muerte repentina de su hermano mayor lo desmoronó. Ese hermano era más que familia, era su compañero de aventuras, su confidente, la persona en quien confiaba incluso en silencio. La ausencia lo dejó fragmentado y desde entonces su vida tomó un rumbo distinto. En los meses posteriores comenzó a refugiarse en el alcohol. Al principio eran encuentros ocasionales con amigos, pero pronto se convirtieron en una rutina solitaria. La cerveza reemplazó a las conversaciones
y la botella se volvió su única compañía en noches interminables. Su madre lo veía regresar con los ojos vidriosos. Su hermana lo encontraba distante y poco a poco las responsabilidades laborales empezaron a resbalarle de las manos. El trabajo de guardia de seguridad, que alguna vez cumplía con disciplina, se convirtió en una carga. Faltaba con frecuencia, perdía la concentración y evitaba compromisos. La gente que lo rodeaba lo describía como retraído, con una tristeza que se instalaba en sus gestos. A veces se le veía en la ventana, mirando hacia la calle, como si buscara a alguien que nunca regresaría. Doña Carmen solía repetir que la herida de perder a un hijo nunca se cierra, y en su casa esa herida se multiplicó. Primero el hermano, luego la desaparición de Eduardo. Para ella, la relación entre ambos no era un simple lazo fraternal, era un vínculo tan fuerte que cuando uno se fue, el otro comenzó a perderse lentamente. Marisol, recordando todo eso, entendió que el pasado podía ser una clave. ¿Había buscado Eduardo escapar de ese dolor, de esa historia que lo perseguía? ¿O había alguien que se aprovechó de su fragilidad? La familia comenzó a preguntarse si esa mochila ligera, con apenas ropa de su equipo de fútbol, escondía algo más, un intento de huida, una señal de que no planeaba volver tan pronto. Esas dudas empezaron a instalarse en cada conversación, en cada noche sin respuesta. El peso del pasado no solo explicaba sus silencios, también habría nuevas preguntas sobre lo que pudo haber ocurrido. Y mientras esas preguntas los atormentaban, la búsqueda en la ciudad apenas comenzaba a mostrar la crudeza de lo que vendría. Con el paso de los días, la búsqueda de Eduardo dejó de ser un esfuerzo compartido para convertirse en la misión personal de Marisol. Ella, más joven y con un carácter firme, no estaba dispuesta a resignarse a la idea de perderlo sin luchar. Con una carpeta llena de copias de la fotografía de su hermano, salió a las calles del centro histórico, decidida a encontrar cualquier pista. El bullicio del Zócalo contrastaba con su angustia. Entre vendedores ambulantes, música callejera y turistas curiosos, Marisol levantaba la voz para preguntar si alguien había visto a un hombre de mediana edad, delgado, con una mochila sencilla al hombro. La mayoría de las personas desviaban la mirada. Algunos se encogían de hombros y unos pocos apenas murmuraban un «no lo he visto». No se detuvo. Pegaba carteles en postes oxidados, en paredes desgastadas, incluso en las estaciones del metro. El olor de la tinta fresca y el pegamento se mezclaba con el polvo de las calles y el sudor de sus manos. Cada póster era una súplica, que alguien recordara haberlo visto. Las noches, lejos de traer descanso, se llenaban de recorridos peligrosos. Marisol y doña Carmen caminaban por zonas de riesgo como La Merced o Tepito, donde la vida nocturna estaba marcada por el comercio clandestino y la presencia de personas en situación de calle. Muchas veces fueron insultadas, otras recibieron advertencias para no seguir preguntando, pero el miedo no detuvo a Marisol. Incluso invirtió dinero en anuncios impresos y pagó a desconocidos que prometían información. Una y otra vez, las pistas resultaban falsas, crueles burlas que drenaban sus fuerzas. Aún así, cada fracaso parecía encender más su determinación. Un día, en medio de la Plaza Garibaldi, se acercó a un hombre con aspecto cansado, que aseguraba haber visto a alguien parecido a Eduardo en un albergue cercano. Su voz era temblorosa, su mirada esquiva. Marisol lo escuchó con atención, aferrándose a esa mínima chispa de esperanza. Siguió la pista con prisa, pero al llegar al lugar señalado, encontró únicamente puertas cerradas y respuestas evasivas. Regresó a casa con los pies adoloridos y el corazón quebrado. Doña Carmen la recibió con un abrazo silencioso. El cansancio físico se mezclaba con la impotencia de sentir
que la ciudad entera era un laberinto diseñado para esconder a su hermano. Sin embargo, Marisol no se detuvo. Al contrario, comprendió que la ausencia de Eduardo no solo era una tragedia familiar, también era un reflejo del abandono institucional que enfrentaban miles de familias en la misma situación. Esa convicción la llevó a confrontar cara a cara a las autoridades, exigiendo respuestas que, lejos de aliviarla, le mostraron la magnitud del vacío que tenían enfrente. El siguiente paso fue acudir directamente a la Fiscalía de la Ciudad de México. Marisol, acompañada de doña Carmen, llegó al edificio gris con una carpeta llena de papeles, fotografías y números de teléfono. El aire dentro del lugar estaba impregnado con el olor a humedad y a café recalentado, y los pasillos parecían interminables, llenos de familias con la misma expresión de cansancio y desesperación. Después de horas de espera, fueron recibidas por un funcionario que, con mirada apática, escuchó la descripción de Eduardo. Tomó nota en un formulario y, sin levantar la vista, pronunció una frase que heló a Marisol. «Lo vamos a registrar como desaparición voluntaria». Aquellas palabras golpearon con la fuerza de una sentencia. Significaba que para las autoridades, Eduardo no era víctima de un delito, sino alguien que había decidido irse por su cuenta. Eso implicaba que no habría brigadas de búsqueda, ni operativos especiales, ni seguimiento activo. Solo un número de expediente guardado en un archivero metálico. Marisol insistió, levantó la voz, recordó que su hermano había dejado todas sus pertenencias en casa, que no tenía dinero ni motivos para desaparecer sin avisar. El funcionario, sin inmutarse, respondió que sin indicios de crimen no podían hacer más. Aquella frialdad convirtió la impotencia en rabia. Al salir de la fiscalía, el sol del mediodía las cegó. La ciudad seguía su curso indiferente. Vendedores de fruta pregonaban en las esquinas, autobuses se abrían paso entre el tráfico y transeúntes caminaban sin detenerse. Mientras tanto, la familia de Eduardo cargaba con la certeza de estar sola en la búsqueda. Desde ese momento entendieron que no podían confiar en el aparato institucional. Las visitas posteriores a la fiscalía fueron iguales. Largas esperas, respuestas evasivas y promesas que nunca se cumplían. Cada vez que preguntaban por avances, la respuesta era la misma. No tenemos información nueva. El archivo de Eduardo se convirtió en un papel más entre miles. No había policías asignados, no había investigación de campo. La burocracia había sellado el caso con un sello frío y distante. Marisol salió de ahí con una conclusión dolorosa. Si quería encontrar a su hermano, debía hacerlo sola. La indiferencia oficial no era solo un obstáculo, era una herida más en una historia que ya estaba marcada por la ausencia. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, le preguntó qué harían ahora. Marisol no respondió. Miró hacia la avenida abarrotada, respiró hondo y apretó entre sus manos el retrato de Eduardo, arrugado por tanto uso. Sabía que ese papel se convertiría en su única arma contra un sistema que parecía diseñado para ignorarlos. Lo que no imaginaba era cómo el paso de los años transformaría esa lucha en una condena interminable. El tiempo comenzó a pasar con una lentitud cruel. Los primeros días de búsqueda se convirtieron en semanas, luego en meses y finalmente en años. Cada jornada sin noticias era como una piedra más sobre la espalda de doña Carmen y Marisol. La esperanza seguía viva, pero el cansancio físico y emocional se hacía más evidente con el paso de los días. Doña Carmen, antes una mujer activa y enérgica, empezó a enfermar con frecuencia. El insomnio la acompañaba cada noche y su mirada perdió el brillo. En ocasiones se levantaba de madrugada, convencida de haber escuchado los pasos de Eduardo en el pasillo. Abría la puerta del departamento con el corazón acelerado.
pero el pasillo siempre estaba vacío, iluminado apenas por la luz amarillenta de los focos. El teléfono seguía siendo un recordatorio constante. Cada vez que sonaba, la ilusión se encendía por un instante, pero al contestar encontraba solo llamadas equivocadas, mensajes de ventas o la voz de algún conocido preguntando lo mismo de siempre. ¿Han sabido algo de Eduardo? La respuesta nunca cambiaba. Marisol, por su parte, asumió la carga económica y emocional de mantener la búsqueda. Invirtió gran parte de sus ingresos en carteles, impresiones y traslados. La carpeta con información sobre su hermano creció con papeles arrugados, números anotados a mano y recibos de gastos inútiles. A veces se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir. El barrio también cambió. Algunos vecinos, al principio solidarios, empezaron a evitar a la familia, no por maldad, sino porque la historia de Eduardo les recordaba que cualquiera podía desaparecer en cualquier momento. El miedo se extendió como una sombra silenciosa. A pesar de todo, doña Carmen se aferraba a un pensamiento que repetía como un mantra. Si alguien hubiera querido matarlo, lo habría dejado tirado en la calle, como tantas veces ocurría en la ciudad. El hecho de que nunca se encontrara un cuerpo era para ella una señal de que su hijo aún estaba vivo en algún lugar. Esa esperanza, aunque frágil, la mantenía respirando. Los aniversarios se volvieron una tortura. Cada 14 de junio, la familia recordaba la última vez que lo vieron. Encendían una vela frente a su fotografía y guardaban un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Marisol intentaba ocultar su tristeza para no debilitar a su madre, pero el vacío era evidente. La vida cotidiana, las fechas importantes, los cumpleaños, todo estaba atravesado por una ausencia que no se podía nombrar sin que la voz se quebrara. Eduardo estaba presente en cada conversación, en cada rincón de la casa, pero siempre como un fantasma que nadie lograba alcanzar. El dolor, lejos de apagarse, se transformó en una herida abierta que nunca cicatrizaba. Y lo peor era saber que la posibilidad de obtener respuestas parecía cada vez más lejana. Lo que vino después convirtió ese silencio en una condena definitiva, marcando a la familia para siempre. Hoy, el nombre de Eduardo Ramírez no aparece en los periódicos ni en las listas oficiales que circulan en los noticieros. Para el sistema es solo un número dentro de los más de 100,000 desaparecidos en México. Pero para su familia es mucho más que eso. Es una ausencia que pesa día tras día, una sombra que acompaña cada comida, cada silencio y cada mirada perdida en la ventana. La fotografía de Eduardo sigue colgada en la sala del departamento, amarillenta por el paso del tiempo y arrugada por las veces que fue doblada para repartir copias en la calle. Doña Carmen la limpia con un paño húmedo, como si al acariciar la imagen pudiera acariciar también a su hijo. Sus manos tiemblan, su salud se deteriora, pero su fe permanece intacta. Aún dice que lo espera, que lo verá entrar por la puerta, que escuchará sus pasos subiendo las escaleras. Marisol, aunque más realista, tampoco se permite renunciar. Su vida cambió por completo desde aquella noche. La búsqueda se convirtió en su rutina, en su causa, en el motor que la sostiene. Sabe que la probabilidad de encontrarlo con vida disminuye con los años, pero también entiende que el peor castigo para cualquier familia no es la muerte, sino no saber. Las calles por donde lo buscaron siguen siendo las mismas: avenidas ruidosas, mercados abarrotados, estaciones de metro llenas de gente. Todo parece igual, pero para ellas nada volvió a serlo. Cada esquina guarda un recuerdo de las caminatas interminables. Cada rostro desconocido evoca la posibilidad de que Eduardo esté allí, oculto entre la multitud.
El tiempo no ha traído respuestas. No hubo confesiones, ni testimonios certeros, ni pruebas que expliquen qué pasó aquella madrugada en que salió con una mochila casi vacía y nunca regresó. Solo queda un vacío que se repite como eco. En ese vacío, la esperanza se convierte en resistencia. Para doña Carmen, mientras no haya cuerpo, hay vida. Para Marisol, mientras exista un recuerdo, hay lucha. La familia vive entre esas dos certezas, la fe inquebrantable y la búsqueda interminable. El misterio permanece abierto como una herida que nunca cierra. Y aunque el caso de Eduardo es solo uno entre miles, para quienes lo aman, representa el universo entero. Su ausencia no es estadística, es una condena diaria. La pregunta que quedó flotando desde aquella noche sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió cuando cruzó esa avenida? Y mientras el silencio continúe siendo la única contestación, la historia de Eduardo Ramírez seguirá viva, no en los archivos oficiales, sino en la voz de quienes se niegan a olvidarlo.